A ver, en este video vamos a trabajar lo que son las medidas de dispersión o variabilidad, ¿no? Vamos a trabajar ese capítulo hoy día. Entonces hay que indicar todas las definiciones principales con respecto a este capítulo, ¿no? Que es importantísimo, ¿ya? Entonces vamos acá a colocar lo siguiente, ¿no? Medidas de dispersión o variabilidad. Entonces colocamos acá como capítulo, como título, como usted lo quiera determinar, medidas de dispersión o variabilidad. Y hay que indicar su definición, por si acaso, ¿no? Tenemos que indicar, pues, la definición. Colocamos entonces medidas de dispersión, así se denomina, medidas de dispersión, o también se denomina medidas de variabilidad, ¿no? Variabilidad. Ahí lo tenemos. Oye, ¿en qué consisten las medidas de dispersión o variabilidad, ¿no? Queremos la definición para después empezar con la aplicación, ¿no? Con respecto a esto de aquí. Entonces colocamos aquí, ¿no? Son parámetros o estadísticos. Son parámetros o estadísticos. Son parámetros o estadísticos que miden el grado de alejamiento, así se le denomina el grado de alejamiento o acercamiento de los datos de una variable, alrededor de su media aritmética, ¿no? Ahí está. Alrededor de su media aritmética. Esa es entonces la definición, ¿no? Alrededor de su media aritmética. ¿Qué más podemos hablar con respecto a las medidas de dispersión o variabilidad, sí o no? Podemos, por ejemplo, indicar lo siguiente, ¿no? Si acá tenemos, ¿no?, un ejemplo o una aplicación real con respecto a ello, mira, tenemos una aplicación real con respecto a ello, y vamos a colocar aquí lo siguiente, ¿eh? Vamos a colocar entonces, acá colocamos entonces cantidad de personas, por ejemplo, acá podemos colocar personas, y acá podemos colocar, por ejemplo, estatura, ¿sí o no? Podemos colocar estatura. Entonces, si usted acá coloca la variable estatura, ¿no? Ahí está, colocamos acá entonces estaturas. Esa es la variable que estamos aquí colocando. Acá podemos colocar, por ejemplo, personas. Miren, acá podemos colocar personas. No sé cuántas personas habrán aquí. Entonces yo podría indicar lo siguiente, ¿no? Podríamos hacer acá tipo un pictograma que se representa por gráficos. Y colocamos acá una persona por aquí. Colocamos aquí otra persona aquí, mira, ¿ve? Otra persona acá. Colocamos acá otra persona aquí. Ubicamos otra persona acá. Y ubicamos otra persona por aquí, ¿no? Entonces podemos dibujar, ¿no? Eso es prácticamente como si fuera un pictograma, ¿no? Ubicamos entonces aquí, ¿no?, un estimado, ¿no?, del dibujo de una persona. Ojo, a esto se le denomina pictograma, señores. Eso es más que nada para que usted pueda entender, ¿no? Ahí está. Ahí está. Mira, ¿ves? La persona que estamos acá graficando. Acá podemos ubicar otra persona por aquí, ¿no? Acá dibujamos otra persona. Mira, mucha atención. Hacemos esto. También nos vamos a aprender a dibujar, ¿no? Ahí lo tienes. Por aquí, por aquí. Son gráficos estimados que yo estoy haciendo ahorita, ¿no? Mira, mucha atención, ¿no? Acá tenemos entonces otra persona por aquí. Ahí lo tienes. Por acá puedes tener otra personita por aquí que estamos aquí graficando. Miren, ahí lo tenemos. Otra persona por acá. Mucha atención. Por acá podemos dibujar otra personita por aquí, mira, ¿ve? Uy, mira qué bonito, ahí está. Y por acá podemos dibujar a otra persona acá, ¿no? Mira, hay mucha atención aquí, ¿no? Otra personita por aquí. Mucho más pequeña, ¿no? Ahí está. Listo, ya lo tenemos ahí. Entonces, a mí se me está ocurriendo lo siguiente.
en este gráfico se me está ocurriendo algo, ¿no? Se me ocurre a mí ubicar acá una pequeña línea. Y esta pequeña línea que tú ves acá, mira, mucha atención, esta pequeña línea que yo estoy trazando acá, ¿a qué representa? Representa a la media aritmética, por si acaso. Esta línea entonces va a representar a la media aritmética, ¿no? Así de sencillo. Entonces yo voy a indicar un ejemplo, ¿no? Un ejemplo práctico de que esta media aritmética podríamos representarla, estaturas en qué, estaturas en centímetros o en metros puede ser, ¿no? En metros, estatura en metros. Acá, por ejemplo, podríamos colocar, un metro. Mucha atención, un metro. Vamos a tener en cuenta entonces que esta persona equivalga a ¿cuánto? 0,5 metros, por si acaso. 0,5 metros. Esta persona, por ejemplo, tenga una equivalencia de estatura de ¿cuánto? De 0,4, por ejemplo, ahí. Esto, por ejemplo, podría ser una estatura de ¿cuánto? Del 0,98. Estamos colocando un ejemplo, ¿ya? Esta persona, por ejemplo, acá podría tener una estatura de ¿cuánto? Una estatura de ¿cuánto? De 2 metros. Y esto tendría más de 2 metros, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que está pasando acá es lo siguiente. Esta persona A, esta persona B, esta persona C, esta persona D y esta persona E, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser personas o pueden ser trabajadores de una empresa, lo que usted crea conveniente. ¿Qué sucede con la persona C? La persona C está muy ¿qué? Está muy ¿qué? Muy cerca de la media aritmética, ¿sí o no? Entonces va a existir, ¿no? Va a existir una alta concentración de los datos con respecto a la persona C, ¿no? ¿Alrededor de qué? Alrededor de la media aritmética. Eso es lo que tienes que tener en cuenta, ¿no? Una alta concentración de los datos. Ello implica entonces de que aquí va a haber ¿qué? Va a haber una baja dispersión o sería una alta dispersión. Una baja dispersión. Porque existe que una alta concentración de los datos. En cambio, ¿qué está pasando con la persona, con la persona D? La persona D, mira de su estatura, está muy lejos, ¿no? ¿Muy lejos de quién? Muy lejos de la media. Igual que la persona E. ¿Estamos de acuerdo? Igual que la persona E, ¿no? Entonces significa que existe ¿qué? Existe una baja concentración de los datos, están muy alejados, ¿sí o no? Por lo cual sería una alta ¿qué? Una alta dispersión, ¿no? Una alta dispersión. Entonces, eso, por favor, tenerlo muy en cuenta, ¿no? Tenerlo muy, pero muy en cuenta eso, ¿no? Así de sencillo. Entonces, acá estamos observando una aplicación real con respecto a las medidas de dispersión o variabilidad. Las estaturas, mira, ¿no? Estaturas y las personas que laboran en una empresa, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer un cuadro comparativo. Y en este cuadro comparativo vamos a observar entonces, ¿no? Las formulitas con respecto a este capítulo, por si acaso, en el cual todos debemos estudiar. Las formulitas con respecto a este capítulo, del cual todos debemos conocer y debemos estudiar. A ver, entonces en este cuadro comparativo vamos a ver pues para datos agrupados y para datos no agrupados, ¿sí? Eso es lo que debemos nosotros entonces trabajar. Ya, comenzamos entonces. Aquí entonces, jovencitos, vamos a ubicar aquí para los datos agrupados y datos no agrupados. La primera fórmula que voy a estudiar vendría a ser el rango, es lo principal. La segunda fórmula que voy a estudiar va a ser la desviación, así se le denomina. La tercera fórmula que voy a estudiar se le denomina desviación media, ojo, desviación media. La siguiente fórmula que voy a estudiar se le denomina desviación estándar, por si acaso, desviación estándar. La siguiente fórmula se le denomina varianza, ojo, varianza. Esto es con respecto a los estadísticos, ojo, con respecto a los estadísticos, ¿ya? No a los parámetros, sino a los estadísticos o estadígrafos, como se lo quiera determinar. Porque los parámetros, ¿dónde se dan? En una población, ¿sí o no? Y los estadísticos o estadígrafos, ¿dónde se dan? En una muestra, señores. Entonces vamos a comenzar a trabajar esto. Mucha atención, ¿ya? Empezamos a trabajar aquí con las respectivas formulitas que ahorita yo voy a indicar y haciendo la comparación, ¿no? Para los datos no agrupados y obvio para los datos agrupados, pues, ¿no? Que es importante conocer, nada más. Ahí lo tenemos. Entonces empezamos, señores. Vamos a llenar este cuadro. A ver, para llenar este cuadro entonces lo que tenemos que colocar acá es lo siguiente. Lo primero, los estadígrafos o estadísticos.
estadísticos, ¿no? Ahí lo tenemos, los estadísticos. ¿Cuáles son esos estadísticos que nosotros vamos a estudiar? Primero vendría a ser lo que es el rango. Segundo vendría a ser lo que es la desviación. Ahí lo tienes. Siguiente vendría a ser la desviación media. Desviación media se le denomina. Siguiente vendría a ser la desviación. Desviación estándar, así se le denomina, estándar. O también denominado desviación típica. ¿Ya? Desviación estándar o desviación típica. Y por último lo denominamos la varianza, ¿no? Ahí tendríamos entonces los distintos estadísticos o estadígrafos que vamos a trabajar. Ahora, acá debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Para los datos no agrupados, mucha atención. Y acá debemos tener para los datos agrupados, ¿no? Ahí está. Eso entonces, por favor, tenerlo muy en cuenta, ¿no? Nada, tenerlo muy en cuenta ello. A ver, para los datos no agrupados y datos agrupados, tenemos primero el rango. Para poder calcular el rango, entonces únicamente hay que tener en cuenta esto. Vendría a ser el valor máximo menos quién, menos el valor mínimo por si acaso. Acá también lo mismo, vendría a ser el valor máximo menos quién, menos el valor mínimo, ¿ya? Ahí lo tenemos entonces. Ese vendría a ser entonces la parte de lo que es el rango, ¿no? Ahí lo tienes, para los datos no agrupados y para los datos agrupados. Con respecto a la desviación es una distancia. Entonces la desviación vendría a ser de la siguiente manera. Para los datos no agrupados, la desviación sería así. Las observaciones, x sub i, menos la media. Ahí lo tienes. En cambio, para los datos agrupados vendría a ser así, la representación. La desviación sería así, valor absoluto de quién? De la marca de clase menos la media aritmética, ¿no? Ahí está, en valor absoluto, nada más, así de sencillo. Y la desviación media se representa así. La desviación media para los datos jovencitos no agrupados se representa de la siguiente forma. Mucha atención. La sumatoria del límite inferior 1 hasta n, porque es hasta n, ¿de quién? Del valor absoluto de las observaciones menos la media aritmética, ojo, en valor absoluto, ¿entre cuánto? Entre n menos 1. Ese vendría a ser entonces la formulita de la desviación media. Pero para los datos agrupados sería así, mira, mucha atención. Desviación media sería de la siguiente manera. Lo mismo, miren, mucha atención. La sumatoria, mire, la sumatoria de quién, del límite inferior 1 hasta el límite superior n, ¿de quién? Del valor absoluto de la marca de clase menos la media aritmética, todo esto multiplicado por quién, por la frecuencia absoluta sobre n menos 1, ¿no? Entonces ahí tendríamos la formulita de la desviación media para lo que es datos no agrupados, ¿no? Datos agrupados. Desviación estándar o típica. ¿Cuál sería entonces la fórmula de la desviación estándar o típica? Se representa así, por una S, nada más que una S. Entonces esto se representa de esta manera, mucha atención. Lo mismo, la sumatoria, la misma maldita sumatoria, del límite inferior 1 hasta n, ¿de quién? De las observaciones menos la media al cuadrado, señores, al cuadrado, sobre n menos 1. Pero ojo, 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 lo principal aquí, todo con su respectiva raíz cuadrada, ojo. Todo esto entonces con su respectiva raíz cuadrada, ¿no? Entonces ahí tendríamos entonces la formulita de la desviación estándar o típica. Y para los datos agrupados, es decir, para los datos con intervalos, ojo, acá son no intervalos, acá son con intervalos, sería de la siguiente manera. Mucha atención, lo mismo, la raíz cuadrada, mira, ¿ve? La raíz cuadrada ¿de quién? Lo mismo, jóvenes, colocamos acá la sumatoria, ahí está, la sumatoria del límite inferior 1 hasta n, ¿de quién? Ahora sí, ¿no? Acá marca de clase, menos la media, todo esto al cuadrado, ¿no? Multiplicado por la frecuencia absoluta, ¿entre cuánto? Entre n menos 1. Pero ojo,
todo con su respectiva raíz cuadrada, ¿no? Y la varianza. ¿Cómo sería entonces la varianza? La varianza es simplemente la desviación estándar al cuadrado. Entonces colocamos aquí que la varianza sería únicamente la desviación estándar al cuadrado. Acá también sería entonces la varianza, vendría a ser la desviación estándar al cuadrado. ¿Qué significa que esté al cuadrado? Significa que, por ejemplo, aquí la varianza va a ser igual a ¿cuánto? Únicamente, como es la desviación estándar al cuadrado, entonces la fórmula sería así, pues mucha atención. Sería de esta manera. La sumatoria, ahí está, del límite inferior 1 hasta n, ¿de quién? De la marca de clase, menos la media aritmética al cuadrado por la frecuencia absoluta sobre n menos 1. ¿Te das cuenta? Ahí lo tienes. ¿Por qué? Porque vendría a ser la desviación estándar al cuadrado, es decir, la desviación estándar al cuadrado, y ahí tendría su respectiva formulita, ¿no? Entonces, este es el cuadro comparativo que quiero explicarles ahorita con respecto a las medidas de dispersión o variabilidad, ¿no? Como usted lo quiera determinar, medidas de dispersión o medidas de variabilidad, ¿no? Eso es lo principal. Ahora, vamos a definir lo que es la varianza. Hay que definir qué es la varianza, por si acaso. ¿A qué denominamos la varianza? ¿No? Eso es importantísimo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que hacemos en este caso. Esta parte entonces queda clara. Esa es la primera parte que debemos estudiar, ¿no? Listo. Entonces ahora vamos a definir aquí lo que es la varianza y estudiar lo que es el coeficiente de variación, ¿no? Listo. Mucha atención. Entonces comenzamos de esta manera, a definir la varianza. Mucha atención. Esta parte también borramos. Y vamos a estudiar lo siguiente. Todos atentos a lo que voy a explicar aquí, ¿eh? Mucha atención. Empezamos, ¿eh? Empezamos entonces a definir lo siguiente. Vamos entonces ahora a definir como siguiente punto a lo que es la varianza, ¿no? Empezamos entonces. ¿A qué denominamos, jovencitos, la varianza? Es una definición importante que hemos estudiado, ¿no? Entonces, la varianza vendría a ser de la siguiente manera, ¿no? Es una medida de dispersión o variabilidad, ¿no? Que mide el grado, ¿no? ¿El grado de qué? El grado de dispersión. Entonces, colocamos acá. Mide el grado. ¿El grado de qué? El grado de variación. Bueno, primero grado de dispersión, ¿no? El grado de dispersión. O también podemos denominarlo variación. ¿Ya? Mide el grado de dispersión o variación de los datos de una variable con respecto a su media aritmética, ¿no? Siempre todo es en base a la media aritmética, con respecto a la media aritmética, ¿no? Entonces, a eso denominamos la varianza, pues, ¿no? Esa es la varianza, señores. Mide el grado de ¿qué? El grado de dispersión, ¿no? de los datos, ¿no? de una variable con respecto a su medida aritmética. Entonces, si usted, por ejemplo, acá tiene, ¿no? Tenemos acá entonces un conjunto de datos, mucha atención, y en este conjunto de datos se me ocurre ubicar aquí la media, pero eso vendría a ser, por ejemplo, una media poblacional, ¿no? Vamos a trabajar entonces aquí con una media poblacional. Un ejemplo es entonces que sea el MU, el famoso MU, media poblacional. Y por acá se me ocurre ubicar esto. Un dato por aquí, x sub 1. Se me ocurre por acá ubicar otro tipo de dato x sub 2. Se me ocurre ubicar por aquí otro tipo de dato x sub 3. Se me ocurre ubicar por aquí otro tipo de dato x sub 4. Por aquí se me ocurre ubicar otro tipo de dato x sub 5. Y así sucesivamente, ¿no? Puedes acá ubicar otro tipo de dato y acá le colocas x sub 6. ¿Qué es lo que está pasando en este caso? Ya pues, como mide el grado de dispersión o variación, significa que cada dato con respecto a su media, tiene que dar un grado de dispersión o variación, ¿no? Con respecto a la media aritmética. Entonces, para ello, existen dos clases de media, pues. Existen dos clases de media aritmética. Efectivamente, usted va a colocar, a ver acá, mucha atención. Vamos entonces aquí a hacer una pequeña comparación, pues señores, ¿no? Una pequeña comparación.
Una pequeña comparación con respecto a la varianza, perdón. Con respecto a la varianza. Mucha atención. Es decir, esa comparación que es con respecto a la varianza me indicaría esto, ¿no? La varianza poblacional primero, poblacional, es lo que voy a trabajar ahorita, y después podemos acá ubicar la varianza muestral, ¿no? La varianza muestral, es decir, hay dos tipos de varianza que voy a hacer ahorita su comparación, ¿no? La varianza poblacional y obvio después viene la varianza muestral, ¿no? Con respecto a la varianza poblacional, ¿no? ¿Cuál vendría a ser entonces la varianza poblacional? La varianza poblacional, por si acaso, la varianza poblacional se va a representar de esta manera. Por ejemplo, así, ¿no? Varianza está poblacional. Esto vendría a ser entonces igual a ¿cuánto? A la desviación estándar poblacional al cuadrado. Eso es lo primordial. Entonces, la varianza poblacional va a ser igual a ¿cuánto? Mucha atención. A la sumatoria, lo mismo, acá colocamos entonces la sumatoria, límite inferior 1 hasta n, ¿de quién? ¿De quién? De las observaciones menos la media, todo eso entre ¿cuánto? Entre la población. Ahí lo tienes. Ojo, esta es la fórmula. En cambio, la varianza muestral, la varianza es igual a ¿cuánto? Desviación estándar, que es la S al cuadrado. Donde esta maldita varianza muestral vendría a ser de la siguiente manera. Lo mismo, la sumatoria del límite inferior 1 hasta n, ¿de quién? De las observaciones, menos la media, y todo esto entre ¿cuánto? Entre n menos 1, ¿no? Entonces ahí tendríamos esa comparación, ese cuadro comparativo entre las dos varianzas, pues, ¿no? Entre las dos varianzas. Es importante que usted conozca, ¿no? Que usted conozca, ¿no? Esta definición de varianza. Ojo, es importante ello, ¿no? Y ahora vamos a observar lo siguiente, lo que es el coeficiente de variación. Cuando yo a usted le hable del coeficiente de variación, ¿en qué se basa el coeficiente de variación? Colocamos entonces aquí lo siguiente. Coeficiente de variación. A ver, ¿en qué se basa entonces nuestro coeficiente de variación y para qué sirve? Les explico aquí lo siguiente. Colocamos lo siguiente aquí. A ver, colocamos entonces, se define al coeficiente de variación como el cociente, que se obtiene al dividir la desviación estándar o típica, la desviación estándar o típica se define como el cociente que se obtiene al dividir la desviación estándar o típica, ¿no? ¿Sobre cuánto? Sobre la media aritmética. Ahí está, ¿no? Expresado, eso sí tenerlo muy en cuenta, expresado en tanto por ciento. En tanto por ciento, ¿no? Y acá le colocamos pues el porcentaje, ¿no? Que es lo mismo. Es decir, que el coeficiente de variación, así se le denomina, esa es la definición también, mide el grado de homogeneidad, de la distribución de los datos, de la distribución de los datos de una variable, con respecto a su media aritmética. Con respecto a su media aritmética, ¿no?
Ahí lo tiene. Entonces, eso por favor tenerlo muy en cuenta. Esa es la definición entonces de nuestro coeficiente de variación, pues, ¿no? Es un porcentaje, ¿no? Que mide el grado, ¿no? Mide el grado de homogeneidad de los datos de la variable con respecto a la medida aritmética. Entonces aquí vamos a colocar lo siguiente. Todos sacan mucha atención. Vamos a ver aquí un pequeñísimo cuadro comparativo para que usted lo pueda trabajar. Mucha atención. Este es importante, ¿eh? Solamente para ustedes, nadie más sabe. Entonces colocamos aquí. Vamos entonces acá a colocar el coeficiente de variación. El coeficiente de variación. Ahí está, coeficiente de variación poblacional. ¿Ya? Entonces colocamos acá el coeficiente de variación poblacional. ¿Ya? Es para una población, ¿estamos de acuerdo? Y acá colocamos el coeficiente de variación, el coeficiente de variación muestral. Ahí está, ¿no? Muestral. Para una muestra, ¿estamos de acuerdo? Entonces vamos a hacer el coeficiente de variación poblacional y el coeficiente de variación muestral, pues, ¿no? Para que usted pueda trabajar ahí sin ningún inconveniente. Entonces, ¿cuál sería la formulita en sí, no? Coeficiente de variación se representa así, no pasa nada. Se ve, ¿no? Coeficiente de variación. La varianza se representa así, ya hemos estudiado eso, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí. Coeficiente de variación poblacional, para la población. Se representa así. Desviación estándar, ahí está, desviación estándar sobre la media, en este caso poblacional, pero todo esto, obvio, lo tienes que multiplicar por ¿cuánto? Por el 100, ¿no? Para que salga en porcentaje. Es igual acá. El coeficiente de variación para una muestra sería de la siguiente manera. Desviación estándar muestral sobre la media, obvio, y esto multiplicado por ¿cuánto? Por 100, ¿no? Para que me salga en porcentaje. Eso es entonces lo referente al coeficiente de variación, ¿no? Eso es lo principal. Entonces, en el siguiente video vamos a trabajar una aplicación, ¿no? Una aplicación con respecto al coeficiente de variación. Vamos a ver también lo que es el coeficiente de asimetría. Vamos a ver también lo que es el coeficiente de kurtosis también, ¿no? Que es importantísimo. ¿Ya? Entonces, en el siguiente video vemos lo que acabo de mencionar. Gracias.